estamos de vuelta. Lo religioso también es político, eso lo sabemos hace muchos miles de años los seres humanos. Y bueno, una de las instituciones políticas más interesantes de la historia, sea usted religioso o no, sea cristiano o no, sea católico o no, es el Vaticano. Pocos mexicanos entienden mejor lo que ocurre en ese palacio ahí situado en medio de Roma. Y hoy invitado a Bernardo Barranco a compartir conmigo esta conversación. Bernardo, que me decía el floor manager ayer, ustedes dos les encanta el tema. Pues no sé si nos encanta, pero nos sale bien hablar del asunto. Me da mucho gusto ahora hacerlo aquí en la octava. Encantado, contigo. Ricardo. Gracias por invitarme. Pues fue que hará un par de meses que me llegó una invitación tuya para ver pues la premier de Los Dos Papas. No pude acudir, pero apenas tuve tiempo, me senté a verla y tengo muchas reflexiones sobre esa conversación. Y bueno, pues lo primero que te tengo que preguntar es si tiene algún vicio de realidad. Mira, está basada en hechos reales, digamos, a grosso modo, es decir, por primera vez en siglos tenemos dos papas vivientes que están ahí, que conviven, que coexisten. Pueden platicar, que no están en un medium para comunicarse al más allá. Ese sería uno. Dos, una crisis profunda de la Iglesia Católica que la película no intenta explicar o racionalizar sobre la crisis. Simplemente es cómo esa crisis incide en la humanidad de estos dos grandes personajes, cabezas de la Iglesia. Y un tercer elemento es que los dos representan proyectos totalmente diferentes de la Iglesia, ¿no? Uno abierto por los pobres, reformista, con temas de iglesia, y el otro ortodoxo, el otro con una cierta rigidez de los tiempos. Y sin embargo, son dos personas tan diferentes, pero en la misma iglesia. No sé si me explique, ¿no? Es decir, se hermanan en torno a un terreno común, ¿no? Ahora, la trama está hecha pues a la manera del Último Encuentro. ¿Te acuerdas de aquella formidable novela de Sándor Márai, donde estos dos individuos se sientan a hablar? El filme arranca pues con la sucesión de Juan Pablo II y la entrada de Benedicto XVI, donde ya Jorge Bergoglio habría jugado como candidato y concluye ya con la ascensión de Jorge Bergoglio para convertirse en papa. Pero en medio hay una serie de conversaciones que son las que te preguntaría, ¿pudieron haber tenido lugar? ¿En algún momento cabe que Benedicto XVI haya llamado a Jorge Bergoglio para sondearlo e incluso para apoyarlo en su candidato al papado? Mira, no hay evidencias. Nada. No hay evidencias. Todo eso es ficción. Sí. Incluso la forma en cómo se elige. Porque generalmente la elección de un papa es cuando un papa muere. Y por más que deja una línea de sucesión, pues está el rejuego de los intereses de los cardenales, que es intenso y es realmente hay muchos intereses, muy apasionante. Pero acá no. Acá el papa vive con todo el poder y con todo el peso. O sea, por supuesto que este trance, este lance de nombrar a su sucesor, que además me recuerda al PRI del siglo pasado, ¿no? Acá nada más que aquí es un verdadero dedazo de Dios. No es improbable, pues, ¿no? Pudo haberse dado. Pero a ver, déjame comenzar con el primer momento. Ajá. Muere Juan Pablo II. Sí. Y Benedicto XVI era el favorito. Sí. Incluso de Juan Pablo Ratzinger II. Ratzinger era el favorito, sí, incluso de Juan Pablo II. Sí, por supuesto. O sea, el dedazo pudo haberse dado incluso antes. Sí, no, recordar que generalmente el problema de muchos papas es que sus agonías son muy largas y eso permite rejuegos de poder. Entonces, aquí la habilidad de Ratzinger, que se dibuja un poquito en la película, fue de haber conformado un bloque conservador que lo apoya frente al bloque de Carlo Maria Martini, un jesuita, cardenal de Milán, erudito, ¿no? Un biblista realmente muy agudo, que era su gran opositor. Pero Carlo Maria Martini tenía Parkinson.
que Juan Pablo II. Ya no podía ser su... Nuestro Senado luego se equivocan de cuántos son los electores y cuántos votos. Esta idea que tú lo ves como le ponen un hilo a cada uno de los votos, ¿no? Y los pueden contar y tiene que además coincidir con el número de pelotitas que se metieron en la urna, que son el número de cardenales. Es decir, se ve que hubo fraudes en la iglesia, ¿eh? No, y que por hubo supuesto. un IFE en su momento. No, yo creo que el INE debería de tomar cuenta para la hora de votar, sobre todo... No puede haber fraude ahí, no, parece, por supuesto. No, sí, en la historia de la Iglesia, ¿por qué se llama cónclave? Cónclave significa bajo llave o estás en llave. Porque había tantas grillas en la historia de la Iglesia que a veces los cardenales no se ponían de acuerdo y podrían durar meses, Ricardo, para elegir un papa. Y se salían seguramente, se abstenían de entonces votar. lo que hicieron es los encerraban y hasta que incluso les llegaron a quitar la comida, ¿no? De que se apuraran De que se apuraran. a entender la voz de Dios. Hasta antes de Juan Pablo II, en la Capilla Sixtina, donde se hacen los cónclaves, ponían camastros para que los cardenales durmieran. Es decir, en situaciones de incomodidad extrema, para que fuera rápida la elección. El Papa Juan Pablo II, generoso, ¿no?, manda a construir este hotelito de Santa Marta, donde vive precisamente Bergoglio. Pero las condiciones son terribles. Y además, en la película se habla de que hay grillas, miradas, intercambios, se hablan, etc. Esto no es realidad. En realidad, Koning, un cardenal austriaco, dice, no saben lo que es un cónclave. No tienen idea de lo que es un cónclave. La gente cree que son momentos intensos. Eso es antes, en las asambleas. Ahí está toda la grilla, está antes. Ya cuando llegan al cónclave son jugadores de Silencio absoluto. Dice, son aburridísimos los cónclaves. Yo ya quiero que se acaben los cónclaves. Declarado por un cardenal que a mí me llamó mucho la atención. Sí, porque ahí, a ver, Anthony Hopkins. Ajá. Fue una gran decisión para poner a Ratzinger en ese personaje. Yo no me lo hubiera imaginado, no, era contraintuitivo, ¿no? Y de pronto Hopkins se encorva, ¿no? Empieza a hacer gestos, estudia muy bien al personaje y hay un momento que sí te crees que ese es Ratzinger. Fíjate que a mí me pasó una cosa muy curiosa porque Jonathan Pryce, Bergoglio, Francisco, es idéntico. Es idéntico. Es una cosa, no creo que le haya costado tanto trabajo, ¿no? Físicamente es parecido, pero los maquillajes y tal lo hacen idéntico, ¿no? Al grado que él mismo ha declarado que cuando va con su hijo y le presenta algunas escenas, todavía no estaba la película, dice, papá, chico, tú eres el papa, ¿no? Bueno, dice, yo ahí me empecé a creer, ¿no? Pero en el caso de Anthony Hopkins fue diferente, porque físicamente no se parecen. Su personalidad tampoco. No, Hopkins es encantador. Pero es un tipo enorme. Es el del Silencio de los Corderos, ¿te acuerdas? No, Aquel animal y se reduce incluso. Es un actorazo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que no embona, ¿no?, con el estereotipo, el fenotipo de Ratzinger, que es chiquito, timidito y tal. Sin embargo, yo al principio me choqueó su imagen. Pero al paso de unos minutos, Anthony Hopkins se come al personaje. Él se convierte en Benedicto XVI, sin haber pasado por un cónclave. Eso es impresionante. Porque él se come, él hace que tú creas que él es Benedicto XVI y te olvidas del verdadero Benedicto XVI real. Y te olvidas de Hopkins también. Y te olvidas de Hopkins también, sí. Ahora, lo dices bien, esta conversación entre ambos, que hubiera supuesto que algo así había pasado, pero estamos seguros entonces que... Bueno, yo investigué y no hay registros. Es decir, nunca fue Jorge Bergoglio a Castel Gandolfo a reunirse con Ratzinger. No hay registros, aunque Meireles dice que es cierto. Yo estuve investigando y no encontré rastros de esto. Lo que hay son visitas ad limina, como se llaman. Es decir, los obispos cada 5 años de todo el mundo van y tienen una reunión con el Papa y le informan cómo va la iglesia y tal, y van cuando son episcopados muy grandes como el de México, Brasil, van por turnos, por grupos, ¿no? Entonces, episcopados pequeños... No,
reuniones íntimas, Sí, ¿no? De ver el fútbol. Que era América Latina, ¿no? O sea, pudieron haber llamado a un Batista de Roma, etcétera, pero Netflix estaba interesado por la parte latinoamericana, era un nicho importante. México, Argentina, Brasil son centrales, ¿no? En términos, digamos, de sus mercados. Yo te habría llamado. ¿No? Hace mucho. Y entonces, voy entendiendo el fenómeno gracias a ti. entre varias cosas que me pidieron, me pidieron ver la película o ver parte del guión y ver qué era realidad y qué no era realidad. Y la verdad que hay muchos elementos que no son realidad, pero que no desvirtúan la trama original, ¿no? Te pongo un ejemplo. Los amores de Bergoglio, que sale al principio, ¿no? Sí, que dejó plantada una chica. Dejó una chica. Por andar tomando los hábitos. Bergoglio tuvo esa novia, pero a los 11 años. Los papás se opusieron a ese noviazgo, pues estaban muy chiquitos. No es cierto entonces que lo dejó porque se confesó. Bergoglio cuenta cómo estuvo cerca de la dictadura argentina. Así es. Es un tema muy delicado. Sí. Y de vuelta, Ratzinger habla de cómo cubrió a Maciel. Así es. Vamos a corte y regresamos a ver cómo cada uno trató sus pecados y los demás nos enteramos. Esta es La Octava. Soy Ricardo Rafael y tengo la suerte este viernes de estar con Bernardo Barranco. No se vaya. Es que... Bueno, pues usted sabrá, yo sí le recomiendo, sobre todo si le interesan los asuntos de poder, pero también de poder espiritual, que quizá es el mayor entre los seres humanos, no se pierda este filme de los dos papas. Y bueno, pues antes de cerrar esa conversación contigo y abrir otras, Fernando, que traemos pendiente, te refiero a esta confesión mutua, que yo no sé si lo han hecho los papas alguna vez. No, claro, los papas tienen sus confesores y sus orientadores espirituales. Cada año nombran a alguien para que, digamos, dirija los retiros espirituales. Y tienen confesores como cualquier cura, ¿no? Y ellos también, a su vez, confiesan a cardenales o a otros. ¿No? Sí, ¿no? La verdad. Ahora, ahí Bergoglio hace una confesión
que merece provocarte con reflexiones. El papel de Bergoglio durante la dictadura argentina fue ambiguo. Totalmente. Ahí tratan de explicarlo como no le quedaba de otra, era la única manera de salvar sacerdotes, pero antes de volverse este reformista progresista, digamos, con una opción por los pobres, fue ese individuo que coqueteó con la dictadura. Sí, y ahí fue inevitable para el director, que tiene una gran admiración por Bergoglio, por Francisco, el no obviar esta parte, porque hubiera sido deshonesto desde el punto de vista intelectual. Pero la ambigüedad no es de Bergoglio, no solo es de Bergoglio, es de toda la iglesia argentina. La iglesia argentina, la mayor parte de los obispos, avalan, apoyan a Videla. El golpe militar de Videla. Incluso hay sacerdotes que fungieron como ángeles de la muerte, es decir, participaron en las torturas, ¿no? Ya ha habido casos muy sonados ahora con toda esta cuestión de la verdad y las comisiones de verdad que ha habido en Argentina. Bergoglio no escapa a esta lógica. ¿Perdió amigas por este caso? Claro, porque la Compañía de Jesús es una de las promotoras de la teología de la liberación argentina, y los jesuitas forman en cierto sentido el brazo armado de los montoneros, sobre todo entre los jóvenes universitarios que se van a la guerrilla. Son formados, la JUC y la JEC, son formados por los jesuitas. Entonces la compañía está tironeada. Tienes a Bergoglio muy joven, tenía 32, 33 años. Y era el provincial. Y era el provincial por las discusiones y las tensiones que había al interior de la compañía, y jugaba estos dos roles. Incluso participa en misas con Mancera, se hace muy amigo de Mancera. Cuando se da cuenta... ¿Mancera es? Mancera es el sucesor de Videla, un general. Creo que es de la Marina, él era. Cuando él sabe de las persecuciones a jesuitas, él va y le dice, váyanse, ¿no? Sobre los que estaban en Villa Miseria. Y los jesuitas, Giolio y Orio, dicen, no, nuestro compromiso es con Jesucristo, con los pobres, y nos quedamos, sufrimos la suerte de los pobres. Y los torturan. Son varios casos. ¿Y esto pudo haber sido problema para la elección de Bergoglio como papa? De hecho, fue un problema. O sea, sí fue tema, como está tratado en la película. Cuando sale él como papa, en la realidad, la principal crítica, sobre todo que viene de Argentina, es su colaboración con la dictadura. Pero fue ambiguo, porque al mismo tiempo salvó mucha gente por la relación que tenía con la dictadura militar. Ahora, esa es su confesión. Y lo perdona Benedicto XVI, le da que además dice, oye, pues... el inquisidor te perdona. Qué sabroso, ¿no? Cometes pecados... Perdono los que tú tienes y tú me perdonas los que yo tengo, ¿no? El tema de lo que dice Meireles es, el tema central es la relación entre los dos papas, y es un poco la exaltación de Bergoglio como un reformista. Si hubiera desarrollado más el tema, como se dio en la obra de teatro o en el argumento original, se hubiera comido la película. En la obra de teatro sí está se da un poco más el detalle, ¿no? Entonces, el argumento, el tratamiento limitado para nosotros, que somos mexicanos, y que más mexicanos. Es la confirmación del silencio. Pero fue, digamos, yo lo vi después
muy inteligentemente tratado, ¿no? Porque no entra a fondo. Si le hubiera dado 10 minutos de flashback en Cotija, Michoacán, esto hubiera acabado. Hubiera sido como se hubiera convertido en una película como más medio caótica en cierto sentido. El objetivo de la película no era Maciel, y es un tema tan pesado que lo dibuja nada más. Y el resto del mundo no sabe bien quién es Maciel. O sea, no, pero sabe bien el tema de los abusos de sexuales, y la pederastia está a flor de piel de todo el mundo, pero lo dibuja. Y esa escena en donde dice Marcial Maciel que la música sube, se va oscureciendo y la toma sale, me pareció como sugerente, como diciendo, ahí está, ¿no? A un lado de la Capilla Sixtina se da esa confesión. Y bueno, pues no pasa. Bueno, ¿tú sabes que esa película no se hizo en ninguna locación del Vaticano? Ah, ¿no? No. Son sets. Muchas fueron de castillos renacentistas, ¿no? Y la Capilla Sixtina, donde se dan los diálogos mayores, es esta famosa capilla de acrílico que vino a México. Hay como 3 o 4 en el mundo. Netflix se hizo de una de ellas, en donde está la reproducción exacta, pero en acrílico. O sea, no le pidió Netflix ni un centímetro del Vaticano. Claro, hay tomas que son de documentales, claro, etcétera, etcétera, sí, pero son abiertas y públicas, ¿no? Ahora, déjame regresar al asunto ya no desde la película. Ahora con la investigación que la Unidad de Inteligencia Financiera, activísima unidad, ¿verdad?, nos da una mañanera, la UIF, todos los días, y ya no me acuerdo si fue la de antier o la de anteayer, se anunció que sí estaba investigando pues, esta triangulación de recursos que habrían hecho los legionarios de Cristo aquí en México, donde incluso hasta Marta Sagún podría estar involucrada. Entonces revivió el asunto, el poder del padre Maciel. Y Raúl Olmos ha sido muy inteligente como periodista para reflejarlo. Un poder que le permitió justamente ser impune frente a estos hechos de pederastia, e incluso ante sus matrimonios, cuando todo el mundo lo sabía, porque logró prestarle un servicio financiero a la iglesia en el momento que lo necesitaba. Es decir, ayudarlo con el Banco Ambrosiano cuando estaba en crisis, ayudar a muchas órdenes religiosas a invertir pues muy bien sus recursos para que no estuvieran en manos muertas, digamos, y de alguna manera esto, y reforzar la agenda más conservadora. Y esto está hoy también andando. Sí. ¿Tú crees que esta investigación de la UIF y estas investigaciones que ha iniciado Francisco, y que por cierto se toca en la película, estas crisis financieras, van a dar para más? ¿O es de estas notas que nos sirven para llenar a nosotros el ciclo noticioso, pero no sirven de nada? Yo desearía que fueran a fondo, sobre todo porque hay denuncias, que es el origen. Yo desearía, pero los legionarios son muy poderosos. Siguen siendo muy poderosos. Siguen siendo muy poderosos. Siguen siendo impunes. Tenemos que recordar que los legionarios es una orden religiosa que está enfocada, está focalizada a las élites de poder económico, político y cultural. Jesuitas mejorados. Sí, remasterizados desde una especie como de espejo negativo, ¿no? Entonces, han sabido sortear crisis. Y las han sabido sortear de manera sucia, ¿no? Por ejemplo, la del CNI Canal 40, donde desarrollan un boicot y liquidan al canal de Moreno Valle. O periodistas como Carmen Aristegui o como Javier Solórzano, que en determinado momento son expulsados de MBS por haber rebasado la frontera, sobre todo el tema de Marcial Maciel. Y ahora yo creo que efectivamente hay denuncias, pero siento que en la última declaración que hizo Santiago Nieto como que se retrae un poquito. No debemos olvidar que siempre ha habido triangulación política, económica y religiosa. Maciel no se pudo haber entendido de manera como un asesino solitario. Tuvo una red que lo cubre, una red que va más allá de los legionarios, que está en el Vaticano y está en las élites, no solamente de México, de Irlanda y de España. Lo que veo positivo es que hay muchas denuncias periodísticas como la de Raúl Olmos, que tiene un volumen bastante documentado. Creo que es el que mejor ha trabajado periodísticamente. No, hay uno de Jason Berry, que se llama Las finanzas de la iglesia, las finanzas secretas de la iglesia, donde tiene 2 capítulos donde narra cómo Marcial Maciel corrompe
aquí no sabe quién corrompe a quién, a los cardenales, por una misa le daban sobres con $50,000. Una misa por $1,000,000. Cada año les cambiaba su auto por un Mercedes-Benz azul blindado precioso de 4 puertas para los cardenales y les daba jóvenes legionarios que le ayudaran en sus tareas como secretarios, asistentes, apoyadores, etc. Es decir, una estructura de corrupción en el Vaticano que le permitía a Maciel poderse mover. Ratzinger, como dice la película, tuvo el expediente y no le hizo caso, volteó para otro lado. Sí, ahí... ¿O es uno de los corrompidos? Él no se dejó corromper, fíjate. No hay Él evidencia. no le aceptó el auto y no aceptaba ir a misas. Ahí hay que ser muy, muy honestos. Pero Ratzinger era el prefecto de la Sagrada Congregación de la Fe. La cabeza de la Inquisición moderna. Inquisición, y esto dependía bajo el pontificado de Juan Pablo II, que era, y él estaba convencido de Maciel. Él apoyó a Maciel a muerte, al grado que lo llega a plantear como ejemplo para la juventud con los 50 años del sacerdocio de Maciel. Imagínate nada más. Y con Talavera y con los legionarios... No quiso ir. No. ¿Te parecía creíble? Mira, podemos tener varias versiones. Yo te digo la más, digamos, blanda, la más positiva, ¿no? La más caricativa, si tú quieres. Ahora que estamos en plan de misericordia con los perdones, hace un momento. Bueno, entonces, ahí es probable que la experiencia de la cual venía Wojtyła, el cardenal Wojtyła en Polonia, estaba muy acostumbrado a estos golpeteos y a estos escándalos y a estas, acusaciones. Y él llegó a pensar en determinado momento, porque era el argumento, es decir, es un ataque a la iglesia, no es un ataque a Maciel, ¿no? Es una fake news, es una fabricación. Exactamente, que pudo haber comprado esa hipótesis, ¿no? Esa es la más... La más noble, tierna, la más tierna. Ingenua, la otra es este sentido de cuerpo, casi militar, de defenderse a muerte frente a los enemigos externos, que era un poco la tesis de Sodano, ¿no? La tesis de Sodano era, nos están atacando, la pedrastia es uno de los efectos, todos tenemos que cerrar filas para poder enfrentar. Una de las voces que en México habló con mayor volumen de esta depredación sexual del padre Maciel, fundador de los Legionarios, fue Alberto Atié. Sí. Estuvo, por cierto, con Julio Hernández en esta semana y yo viví muy mal, te confieso, cuando el año pasado, a finales, Alberto Atié pues intentó participar en la contienda para presidir la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el presidente López Obrador, en una conferencia de las mañanas, le preguntaron por Alberto Atié y su posición, y dijo, ¿y quién es ese Alberto Atié? Y ya me dolió porque, a ver, si alguien dio la batalla para denunciar a Maciel en México fue él, fue víctima de Maciel. Es difícil en México no saber quién es Alberto Atié. Y yo me pregunto si el presidente no sabía quién es Alberto Atié o no está dispuesto a reconocer esas voces o necesito una hipótesis. Para eso me voy a ir a corte y de regreso me cuentas de la relación que está teniendo el presidente López Obrador con los líderes religiosos. Acabas de publicar AMLO y la religión, el Estado laico bajo amenaza, junto con Roberto Blacarte. Nos va a dar materia por último bloque bastante Muy bien, potente. muy bien. Estamos, Gobernador Barranco, no se vaya, regresamos. Sí, qué lamentable. Soy el doctor Eric Mendoza Carrillo de Centro Médico por Su Salud y estás viendo La Octava. Para sintonizar La Octava, la nueva alternativa en televisión. ¿Qué hay que hacer? Es muy fácil. Solamente prende tu televisión, toma tu control y vas a buscar menú de ajustes. Vas a seleccionar la búsqueda automática de canales. Puede aparecer también como sintonización automática o autoscan. Actívalo y listo. Con estos sencillos pasos vas a poder disfrutar toda la programación de La Octava en el 8.1 de tu televisión abierta. Los periodistas. García Luna no pudo actuar solo. Necesitaba una red de complicidades para que funcionara la operación. El partido del presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó separar en un plazo de 3 días hábiles
a la senadora Lili Telles, quien le dio dinero para construir el Centro Fox. Slim, Emilio Azcárraga Gallán, Ricardo Salinas Pliego, Federico Sada González, Olegario Vázquez Raña, Roberto Hernández. El mejor análisis de los temas públicos. Los periodistas. Lunes a viernes a las 18 horas. La Octava. Ya, llegamos, por favor. Lo cité aquí. No se desesperen, por favor. ¿Pero dónde está, gatito? Ya es bien tarde. El lugar es el indicado. Bueno, esta pirotecnia mandé a echar justamente para este gran lanzamiento. ¿Pero a qué hora lo citaste? Ya queremos ir rápidamente. No sean desesperados. Valdrá la pena la espera, Alex, te lo prometo. Nos la vamos a pasar muy bien arriba del antrobús. Oigan, ya sé, ¿qué les parece si caracterizamos a alguien y la disfrazamos de una francesa perdida en México? Oye, ¿y si mejor nos ponemos a vender chicharrones? No, a mí se me antoja mejor una malteada. No, gato, deja de pensar en comida, siempre es comida. Mejor vamos a bailar el vals con una quinceañera. No, mejor vamos a tomar un café con mi amigo el luchador, ¿no? No, yo insisto mejor en la comida y nos lo llevamos a comer algo bien rico. Vamos a traer cantantes, grupos, músicos, actores, actrices, luchadores, deportistas, hasta locutores y cineastas. Vamos a traer todo por el 8.1 en La Octava. ¿Estás arrepentido de haberla regado con alguien? Quiero terminar un problema con mi hermana. Quiero que todo esté bien, ya que nuestra familia se separó hace 10 años. ¿Deseas hacer el orgullo a un lado y recuperar a esa persona que tanto amas? Que la quiero mucho, que necesito estar con ella para sacar adelante a nuestra hija. Reconciliaciones es el espacio perfecto para que esa persona regrese a tu lado y obtenga su perdón. ¿Por qué no estar con la familia? ¿Por qué no disfrutarse? ¿Por qué no amarse? ¿Por qué no apoyarse? Llueva, truene o relampaguee, nosotros estaremos ahí para conseguirlo. Hemos llegado, hemos arribado, vamos a ver qué pasa. Este es un detalle. Recuerda que cada una es muy especial, ya que realmente no sabremos qué sucederá. Yo ando buscando al dueño de mis quincenas. Busco a la dueña de mis quincenas. Busco al dueño de mis quincenas. Búscame a través de Facebook, las reconciliaciones de La Octava. Así que ya lo sabes, no te pierdas estas reconciliaciones aquí, en La Octava, por supuesto, por el 8.1. Irma Heréndira Sandoval Ballesteros, secretaria de la Función Pública, quien está en la línea. Mira, lo que nosotros hicimos no fue una exoneración. Pusimos en el banquillo de los acusados a Manuel Bartlett. Irma, ¿de dónde proviene la riqueza de Manuel Bartlett? Eso es algo que le corresponde indagar a las autoridades penales. El cambio no fue una revolución armada, fue una revolución electoral, fue un golpe de timón pacífico. Tenemos una revista que se llama El Chamuco. Los hijos del Averno, llévela, vara. Es de colección. Julio Astillero. La Octava. Esto es La Octava, soy Ricardo Rafael. Si quiere usted participar en esta conversación, ahí tiene las distintas redes sociales, @RR en Radio Centro, @Ricardo M. Rafael, también con mi nombre en Facebook y desde luego la plataforma de YouTube de La Octava. Bernardo Barranco, traemos mucho que hablar y nos queda un segmento. Dejé hace un momento sembrado el tema de Alberto Atía. Sí. ¿Cabe la posibilidad de que el presidente López Obrador no sepa quién es Alberto No, Atía o por qué lo descalificó así en noviembre del año pasado? Bueno, recordemos que estaba muy álgida la polémica entre los candidatos y estaba también toda esta denuncia sobre fraude electoral, ¿no? En el recuento, digamos, de los votos entre los diputados. Entonces, fue una forma, porque no es posible que la clase política, o menos un presidente, no sepa quién es Alberto Atía, ni sepa la trayectoria de denuncia que ha tenido. Ahora, lo que tengo que decir es que la relación del presidente López Obrador con lo religioso, a ver, primero que nada no es obvia. Es decir, hay que descifrarla. A veces hay que deconstruirla para entender sus partes. Y te voy a traer a una conversación que tuvimos, todavía estábamos en 97.7, la última vez que hablamos de esto. Tú decías, yo no creo que el presidente le esté dando entrada a una iglesia
ni me compro el argumento de que es un enviado de la Iglesia Evangélica, más bien es un político, dijiste. Y como político del sureste, entiende que hay que tener relación con todas las expresiones distintas, las iglesias distintas. Y en particular, pues está esa frase suya del nigromante, ¿no? Cuando dice, yo hinco mi rodilla ahí donde la mayoría del pueblo lo hace. Yo quisiera, a partir de esta reflexión que dejaste sembrado la vez pasada, ¿qué ocurre con este texto? AMLO y la religión, ¿realmente está en peligro el Estado laico con el presidente que tenemos hoy? Sí, yo sigo sosteniendo que usando esta expresión del nigromante, yo me hinco donde el pueblo se hinca, es una expresión política, fundamentalmente, ¿no? Y en ese momento tú lo definiste más como un animal político más que un hombre religioso. Yo creo que va por ahí. Sin embargo, esto ha creado mucha confusión entre la clase política y malestar en algunos y en otros oportunismo. Una cosa es clara y es evidente que él ha señalado que sobre todo la libertad religiosa es parte de esta nueva laicidad que él sostiene y que el Estado no se va a comprometer en especial con ninguna iglesia, que él va a estar por afuera. Y es cierto que ha tomado distancia con la Iglesia Católica, ¿no? Si uno hace un recuento que está en el libro, que escribí junto con Roberto Blancarte, uno ve cómo desde el inicio quiso que el Papa participara en esos foros de paz y el Papa le dijo, espérame, yo no, así no le entro, ni aunque sea una teleconferencia. Después Andrés Manuel López Obrador le exige al Papa que pida perdón por todas las barbaridades. Y la Iglesia dice, pues ya pidió perdón y eso no corresponde, eso es de siglos, hay que matizar mucho estas afirmaciones. Y después, cuando la cartilla moral, que hay un conjunto de iglesias evangélicas que le entran a la distribución, la Iglesia Católica dice, yo no le entro a la distribución de la cartilla moral. Ahora él dice, y sin embargo, tengo gran amistad con sacerdotes católicos, por ejemplo, mi hermano, el padre Solalinde. Sí, y además es de las paradojas que conversábamos, es decir, tiene una gran relación con católicos de izquierda, de la teología de la liberación, progresistas como Alejandro Solalinde, como Miguel Concha, como Enrique Dussel, que es uno de sus teóricos, como Raúl Vera y más. O sea, está distanciado de la élite de la iglesia. Pero al mismo tiempo, a nivel evangélico, está con los sectores más fundamentalistas, como sería Hugo Eric Flores, del PES. Tú pones a Hugo Eric Flores como a los más fundamentalistas. Claro, y también a Arturo Farela, de Confraternice, ¿no? Que tienen una concepción teocrática de la vida social. O sea, ¿quién va a discutir con Dios el tema de la mujer? ¿Quién va a discutir el tema de los homosexuales? Cuando hay claridad absoluta en la Biblia y en el planteamiento de Dios. Es más, para ponerte, hablamos de los legionarios. Los legionarios están a la ultraizquierda de estos grupos fundamentalistas. La cosa es bastante seria. Entonces, lo que ha hecho Andrés Manuel, ha abierto, digamos, el abanico de relaciones, ha tomado cierta distancia el tema de migrantes con la Iglesia Católica, ¿no? La Iglesia Católica le dice, oiga, Andrés Manuel, el Papa se la ha jugado con Trump, ¿no? Que lo vimos cuando vino la visita del Papa. Se ha confrontado. Se ha confrontado, es decir, no es cristiano construir muros. Por lo tanto, Trump no es cristiano, en el sentido estricto. Y ustedes están acá como abriendo el espacio a una política más dura con migrantes. Es decir, hay muchos pequeños ítems de distanciamiento en posturas con la Iglesia Católica y la Cuarta Transformación. Construir distancias a veces es una buena cosa. No, por supuesto. Es decir, si es equidistante la relación con las distintas iglesias, eso suena a Estado laico. Exactamente, pero ha creado confusiones. Esto ha creado confusiones. Ahora, hay una iniciativa de ley que presenta una senadora, Luébano, cercana a Ricardo Monreal. Por cierto, Ricardo Monreal, también un hombre muy religioso. Sí. En Zacatecas, pues no hay manera de no visitar el Santo Niño de Atocha y él iba con mucha frecuencia. Pero bueno, lo cierto es que se presenta una iniciativa, el presidente dice, tomo distancia de esa iniciativa, y en el libro tú adviertes preocupación con esa iniciativa. A ver, ¿qué trae esa iniciativa que te preocupa y por qué podría estar en riesgo el Estado laico a partir de esos planteamientos? Sí, la confusión viene sobre todo de esta apertura
que ha sido mal leída en la clase política cuando el presidente le promete medios de comunicación, que ya lo conversamos, ¿no? De posesión de medios de comunicación, cuando el presidente plantea una mayor participación en los programas sociales, el diagnóstico que tiene el presidente del tejido social que está, digamos, deshecho y que las iglesias pueden colaborar y contribuir a la reconstrucción de valores, pero también de la pacificación del país. Y ahí han entrado mucho las iglesias evangélicas, pero han entrado de manera desigual, porque el protagonismo de Arturo Farela ha hecho, es muy heterogéneo el mundo evangélico, que no entren y más bien estén con rencilla. En julio, Ricardo Monreal convoca a los 30 mayores líderes religiosos del país. Y ahí surge un grupo de trabajo cuya misión era reformar la ley de asociaciones religiosas y culto público. La ley que hizo Carlos Salinas de Gortari. A la luz de la reforma del tercero. En la luz del 130. El 130. Y el que fue en el año 92. Bueno, esta ley que presenta Luébano, evidentemente que es fruto de ese trabajo. El problema de esa ley es, nos dice de manera mañosa, nos dice, señores, ya está obsoleta esa ley, hay que actualizarla y con conceptos modernos. Hemos reformado el artículo 1 en materia de derechos humanos y hemos reformado el artículo 24 en materia de libertad religiosa. Es ahí por donde tenemos que entrar. Entonces, a la luz de una nueva, digamos, lógica conceptual, filosófica y jurídica, vamos a entrar. Y entonces, de un plumazo, se borran lo que es el primer párrafo de la ley actual, que dice, esta ley está regida por el artículo 130, que establece la separación histórica entre la Iglesia y el Estado. Queda fuera, y entonces abren para que las iglesias... Que sea ley reglamentaria del 124. Y que las iglesias, su agenda y sus peticiones entren, desde medios de comunicación, cuestiones económicas, cuestiones de participación en programas sociales, opinar políticamente, la cuestión de participación en hospitales, las asignaturas académicas del seminario que tengan validez en la SEP. Es decir, es un rosario de concesiones importantes en orden de la libertad religiosa. Ahora, ¿qué tanto es Morena, qué tanto es el presidente el que está detrás de esta iniciativa de Luébano, o qué tanto es uno de estos tantas iniciativas? Yo agregaría qué tanto es Ricardo Monreal también, ¿no? Entonces, haciendo su propia carrera política. Por supuesto, está futureando, y la tendencia en América Latina es el poder que tienen las iglesias en términos electorales, que hay una hipótesis que es esta. Ahora, cierro con una última pregunta. A diferencia de Brasil, donde Bolsonaro llega apoyado, y también Lula, por las iglesias. No, Lula viene de la JOC, es fruto de las comunidades de base. Ahora, a partir también de cómo la religión ha influido en Centroamérica, uno podría decir, vamos nosotros hacia allá. Pero ellos no tuvieron guerras cristeras como nosotros. No. Y no tienen la vacuna que sí tenemos aquí, donde a la inmensa mayoría nos gusta ver separados a la iglesia del Estado. Claro. Hay que decirlo. Es decir, ¿ves posible, en efecto, que la laicidad como principio quede derrocada culturalmente en un país con la historia como la mexicana? Yo lo veo muy difícil. Ya. Y además el presidente tuvo ya un posicionamiento. En una de las mañaneras, cuando se le pregunta de este proyecto, de esta iniciativa, dice, por primera vez toca el tema Iglesia-Estado, dice, la separación es una adquisición histórica del país, nos ha costado guerras, incluso nos ha costado una invasión. Creo que es una señal contundente, ¿no? Pero no cierra del todo el debate. Porque dice, bueno, pues es una iniciativa, hay que discutirla y ya está en la lista del Senado. O sea, no está totalmente cerrado. Me tengo que ir, pero Marta Contreras te pregunta, ¿qué pasó con sacro y profano? No ha pasado nada. ¿Sigue todavía ahí? Me cambiaron de horario nada más. Ahora estás más temprano. Estoy más temprano, probablemente con un público más amplio. Estás de 8:30 a 9. Miércoles de 8:30 a 9. En Canal 11. En Canal 11. Ahí sigues. Ahí sigo. Y a las 11 está México Social, lo pasaron a esa hora. Hubo un enroque. Nos vamos, Bernardo. Hoy un placer te ruego conversar. Que nos visites con más frecuencia porque el público se pone feliz con tu presencia y tus temas. Al contrario. Bernardo,